académico hasta el promedio más de 2 asignaturas del plan de estudios correspondiente. Se tendrá por no cursadas y por ende invalidadas las notas de todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de más al tenor de lo establecido en el artículo 10, literal C, del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil. Si ustedes tienen una duda, pues dice acá que se aboquen a su sede. Aquí está el formulario, ¿verdad? Para que todos lo conozcan. Esperemos que ya todos ustedes pues estén debidamente inscritos y asignados sus cursos. Y la otra información es que ya darán inicio los laboratorios, ¿verdad? Este curso de manejo y conservación de suelos lleva laboratorio presencial, ¿verdad? Nuevamente repito, laboratorio presencial, es decir, deben de acudir a un laboratorio de la universidad. Entonces, si ustedes quieren saber cuándo les toca o en qué laboratorio les toca, ingresan a www.urrural.edu.gt, se van a la pestaña calendarios, nuevamente a laboratorios intensivos y ubican el lugar de sus laboratorios, ¿verdad? Y pues si ustedes tienen alguna duda, a favor de comunicarse en secretaría de su sede. Entonces ahí está la información, ¿verdad? Recomiendo mucho de que vayan a sus laboratorios, ¿verdad? Porque es importante poner en práctica cada una de las cosas que vamos a ver. También entiendo que es ponderable su asistencia a los laboratorios, entonces para que no pierdan pues principalmente la oportunidad. Y una recomendación personal pues es continuar con todos los cuidados y todas las medidas sanitarias por el tema del contagio de COVID, ¿verdad? Usar mascarilla, llevar su propio gel o alcohol, ¿verdad? Para que puedan participar en estos laboratorios presenciales. Bueno, entonces ahí está la información general de la universidad. Como les digo, pues nos vamos a ir cambiando de esta forma. Observo que no hay dudas e inmediatamente pues retornamos a la presentación. Esa es la modalidad que vamos a tener. Tenemos hasta el momento 105 estudiantes y esperemos pues de que todos puedan aclarar sus dudas y que la clase sea primordialmente pues de aprendizaje para ustedes. Les decía que vamos a conceptualizar las definiciones de suelos, conservación de suelos y agua, manejo sustentable del suelo y el agua, manejo sostenible del suelo y agua, recursos renovables y no renovables. Hoy son definiciones, pero más allá de las definiciones, vamos a analizar las definiciones para que ustedes tengan claridad, ¿verdad? Estamos, entiendo, en el cuarto semestre, entonces es importante que durante la formación que han tenido, pues ya se han llevado algunos conceptos o algunas aplicaciones y que debemos para este curso pues ir eh, aclarándolas para que de aquí en adelante pues la base teórica la tengamos bastante presente en cada uno de los cursos que llevamos y para reforzar también este curso cada semana. Ese es nuestro objetivo de la clase del día de hoy, ¿verdad? Para que entendamos, siempre tenemos nuestro objetivo de la clase de hoy. Vamos a empezar entonces a ver qué es suelo. Yo creo que diferenciemos, no es que sea totalmente distinto, sino que la forma en que nosotros nos referimos. Nosotros siempre nos referimos a tierra, ¿verdad? Es que ahí está la tierra, y hay un montón de tierra, hay un bodoque de tierra. A mí me gusta que, por ejemplo, cuando ya empezamos a este nivel, pues ya se vaya considerando suelo, ¿verdad? Que vayamos nosotros metiendo dentro de nuestro léxico, ¿verdad? Entre nuestra forma de hablar y de expresarnos comúnmente, principalmente con colegas, ¿verdad? Compañeros de estudio y profesionales, que esto es suelo. Estamos hablando del suelo. Entonces, el suelo, en un término muy general, digamos, muy vago, podemos decir que es la capa fértil de la corteza terrestre en la cual interactúan plantas, animales y el hombre. Vamos a ir separando, digamos,
estas tres cosas, pero a la vez lo que nos interesa es esa interacción que sucede en esta capa fértil. ¿Por qué? Porque digamos que eh, hay un punto de vista desde cualquier ángulo profesional que haga uso de este recurso suelo. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de un agricultor, dice es el sitio para ubicar sus semillas y producir sus cosechas. ¿Ah? Entonces, para todos aquellos que están en este curso y que son de las ciencias agrícolas, dicen, bueno, este es como que un concepto, son dos conceptos un poco más allegados a la idea de producir, ¿verdad? Que como que eh, lo podemos llamar un sustrato, digamos, en algún caso, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos al punto de vista de un ingeniero civil o de un constructor, dice que es el sitio sobre el cual colocará sus estructuras o el sustrato que le suministrará algunos de los materiales que requiere para hacerlas. Porque digamos que en el suelo nosotros podemos encontrar arena, ¿verdad? Que sí les puede servir para una mezcla o para producción de bloque, etcétera, ¿verdad? Toda la arena que nosotros se utilizan viene del suelo. O sea, ahí es donde se encuentra, obviamente, no está distribuida eh, sobre toda la capa terrestre, sino que hay lugares donde se encuentran ciertas concentraciones, como los minerales, ¿verdad? Nosotros hablamos de las empresas mineras, pues en un solo lugar es que lo encuentran. Entonces puede servir también para eso, ¿verdad? Por ejemplo, para un ecólogo, ese es uno de los componentes del ecosistema que estudia. Entonces podemos notar que dentro de esta diversidad de lo que puede ser el suelo, en términos generales, hay puntos de vista de lo que puede ser ese suelo. ¿Qué es lo que este suelo o para lo que me sirve ese suelo? Entonces, bajo dos líneas va a venir la opinión. ¿Para qué me sirve y qué puedo obtener de él? Entonces, tenemos que ubicarnos básicamente en qué posición nosotros nos encontramos. El suelo es importante para términos de producción agrícola, para términos de manejo del suelo. Hay una composición ideal, que es esta composición ideal, ¿verdad? Entonces dice que el suelo, como tal, ¿verdad? Debe de tener un 5% de materia orgánica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de suelo, probablemente nos aparezca que hay más, hay menos, ¿verdad? Pero lo ideal es que exista el 5%. Si nosotros queremos un buen suelo, necesitamos que ese suelo airee para diferentes cosas que van a suceder dentro de ese suelo, ¿verdad? Y que tenga de la composición del 100% un 25% de aire. Y en la misma proporción tenga agua. El resto, entonces, que es el otro 45%, es la matriz sólida, es decir, el propiamente suelo, ¿verdad? Esas partículas de suelo que nosotros estamos observando. Es decir, digamos, eh, podemos hablar aquí de los minerales, de las rocas, de todas las partículas de suelo, que pueden ser arenas, limos, arcillas, ¿verdad? Es decir, la propiamente partícula del suelo en su conjunto. Entonces ahí ya tenemos esa composición del suelo ideal. ¿Dónde nace nuestra labor, digamos, en este caso? Es que nosotros como parte de las ciencias agrícolas, voy a tomarlo desde acá, tratamos en su mayoría de lograr obtener ese, ese suelo, ¿verdad? Con esas condiciones, primero. Segundo, eh, que si yo utilizo para construcción, digamos, si ustedes se dan cuenta, el constructor, si el suelo no tiene las condiciones que necesita, obviamente
genera o hace actividades para obtener esa condición que él necesita, ¿verdad? Es lo mismo que tenemos que hacer todos. ¿Cómo se forman los suelos? Es importante entender la formación de los suelos porque si ya entendí qué es un suelo y por qué es importante el suelo para las diferentes actividades que yo quiera hacer, ya sé qué tipo de suelo necesito, ¿verdad? Ya sé cuál es mi composición ideal. Para tener esa composición ideal y para saber dónde me encuentro y si lo puedo hacer y si requiere más o menos esfuerzo, yo necesito conocer cómo es que se formó ese suelo. Porque si yo desconozco cómo se formó el suelo, pues básicamente yo también no sabría decir qué podría hacer yo para mejorarlo. Entonces, el suelo tiene 5 factores, es decir, se forma a través de 5 factores. En estos factores vamos a mencionar nosotros al material parental, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos de material parental es el mineral o la roca o las rocas o los minerales que dan origen a un suelo. Si recordamos un poco de edafología, vamos a recordar que el material parental es de dónde origina un suelo. O sea, es lo que se tiene que meteorizar, disgregar, descomponer, ¿verdad? Para volverse suelo. Entonces, esa es la primera parte. El relieve se refiere mucho a la forma de la tierra. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, para que exista un factor de erosión, va a depender de la forma de la tierra, ¿verdad? Que si está muy escarpada, que si está ondulada, que si está plana. Entonces, dependiendo de esa situación, es que va a haber más o menos actividad del desarrollo o de los agentes erosivos. Cuando nosotros hablamos de agentes erosivos, si vamos a recordarnos, hablamos del tiempo, perdón, hablamos de la lluvia, la precipitación pluvial, hablamos de la humedad, hablamos del viento, ¿verdad? Hablamos de la escorrentía de agua, que son factores que me van a generar erosión y que aceleran, ¿verdad? O hacen lento ese proceso de formación o de meteorización. ¿Quién más ayuda para que sea lento o no, o que se dé la descomposición, o que se dé la meteorización, o que se dé la formación o la disgregación? También los seres vivos, ¿verdad? Entonces, ahí ya van 4 factores. Y el otro factor es el tiempo, es decir, en cuánto tiempo va a suceder. Yo no quiero que me confundan el tiempo con el clima, porque a veces decimos, pues malamente estamos acostumbrados que cuando decimos, ¿qué tal estará el tiempo? Decimos, ¿verdad? El tiempo es en días, en horas, en segundos, ¿verdad? Eh, cuando nos estamos estamos refiriendo al clima. Los 3 primeros factores, por ejemplo, van a ser un rol pasivo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del material parental, el relieve y el tiempo, porque el material parental ya está ahí, o sea, no hay una forma de modificarlo, ahí está como quieto, digamos, esperando que suceda algo, ¿no? El relieve de igual forma, los relieves se modifican cuando los otros empiezan a interactuar. Y el tiempo, pues, el tiempo no se puede hacer ni más largo ni más corto, ¿verdad? El tiempo sucede, ¿no? Entonces, estos 3 son de rol pasivo, mientras el clima y los seres vivos son de un rol activo, porque participan, ¿verdad? Cuando hablamos de seres vivos, vamos a hablar del hombre, vamos a hablar de las plantas, vamos a hablar de los animales. Entonces, así es como en su interacción, es decir, que los seres vivos y el clima interactúan con nosotros 3 y inicia todo el proceso formativo. Entonces, de esa cuenta, hacemos una función y dice que el suelo es igual a la función entre el clima, el material parental,
los organismos, el relieve y el tiempo. Y aquí tenemos cada uno de los significados de las iniciales para formar ¿verdad? Entonces, todos estos factores de formación de suelo, ¿verdad? Nos van a ir dando eh, que tengamos un suelo más o menos formado en función de la intensidad que estos actúan. Vamos a pensar que tenemos una roca muy fuerte, ¿verdad? Y que necesitamos que se empiece a disgregar. Entonces las cantidades de calor deben de ser muy altas o las cantidades de frío deben de ser muy bajas para poder generar esa disgregación, ¿verdad? Que sería el inicio de la meteorización. Entonces ahí ya nos dimos cuenta, digamos, a términos básicos de cómo se forma un suelo. ¿De qué se compone el suelo? O sea, ¿de qué está compuesto ese suelo? Bueno, tenemos aspectos inorgánicos, ¿verdad? Hablamos de los minerales, del agua, hablamos de los gases, ¿verdad? De las sales, ¿verdad? Que ahí se interactúan dentro de la parte inorgánica del suelo. Vamos a entender entonces que los minerales van a encontrarse en distintos estados de disgregación, es decir, van a estar separados. Puede haber solo un mineral, como pueden haber varios minerales. El agua es imprescindible para la movilidad de los materiales, como nutrientes, sales, arcillas, ¿verdad? Pero aquí hablamos de una parte muy importante que siempre tiene que transcurrir. Hablábamos del 25% de agua. Y el gas o el aire, ¿verdad? Que condicionan la respiración o fermentación del suelo, que condicionan la meteorización porque se sucede un ambiente oxidante o reductor. Entonces, vemos cómo cada uno de los aspectos inorgánicos son importantes. Las sales condicionan la estructura y propiedades químicas del suelo, así como la capacidad para obtener nutrientes por parte de las plantas. Ah, y entonces también vamos a encontrar la parte orgánica. ¿Qué vamos a encontrar en la parte orgánica? Materia orgánica en disolución, ¿verdad? Que, por ejemplo, pensemos en materia orgánica, plantas que ya cumplieron su ciclo de vida, ¿verdad? Decaen y se quedan sobre la superficie del suelo. Entonces, como se quedaron sobre la superficie del suelo, se empiezan a, a descomponer por diferentes factores, ¿verdad? Que esos son los restos orgánicos. Y la materia orgánica en disolución es aquella que ya pasó por el primer proceso de los restos orgánicos. Los microorganismos, que son hongos y bacterias principalmente, vamos a encontrar virus también, pero entre los microorganismos que estos cumplen la función de descomponer la materia orgánica o los restos orgánicos. Estos tres elementos constituyen el humus o mantillo, ¿verdad? Que es esa parte de la superficie de la Tierra que no se considera un horizonte, pero que está en constante descomposición. ¿Verdad? ¿Qué es el humus entonces? Es una mezcla compuesta por moléculas orgánicas de naturaleza coloidal proveniente de la descomposición de la materia. Entonces, a veces cuando nosotros nos dicen, a veces nos confundimos entre materia orgánica, abono orgánico y humus, ¿verdad? Entonces, para que lo vayamos separando, ¿verdad? Tenemos los organismos del suelo, ¿verdad? Ponemos lombrices que mezclan y airean el suelo, son formadores de humus. Los insectos, larvas, airean en el suelo. Raíces consumen agua, sales, gases, sujetan el suelo. Ahí tenemos entonces todo lo que vamos a encontrar como componentes del suelo. Vamos a encontrar la parte inorgánica y la parte orgánica. Entonces, si se dan cuenta, si vamos haciendo un mapa conceptual de lo que estamos viendo ahora, podemos ir dándonos cuenta cómo desde que sabemos hacia dónde llegamos como suelo, ¿verdad? Un suelo ideal, primero conceptualizamos suelo, tenemos el suelo ideal, posteriormente conocemos cómo se forma, ahora entendemos cómo se compone, ¿verdad? Después de que se forma, ¿qué es lo que yo voy a encontrar dentro de un suelo? Dentro de todos los suelos, en mayor o menor cantidad, pero lo voy a encontrar. Es importante porque el suelo
estamos en aquel pensamiento de que si es o no un recurso renovable o no renovable. La importancia de si es o no renovable es porque es ahí donde entramos nosotros a ser parte de ese proceso de manejo y conservación de suelos, pensando en el curso que estamos viendo. Pero tenemos que entender primero que es renovable y que no es renovable, ¿verdad? Entonces, como primera clasificación, nosotros tenemos que pensar que si ese recurso al que nosotros nos estamos refiriendo es vivo o no, ¿verdad? Primero, antes de empezar a pensar si es renovable o no, lo importante es saber si está vivo o no ese recurso, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos recursos naturales bióticos o abióticos. El biótico que tiene vida y el abiótico que no tiene vida. Entonces, vamos a ver entonces el segundo criterio, ¿verdad? Primero los clasificamos entre los que tienen vida y los que no tienen vida. Ahora pongámosle el primer criterio, ¿verdad? ¿Hay posibilidad de volverlo a utilizar o no? ¿Sí? O sea, ese mismo recurso del que estamos hablando, primero ya clasifiquémoslo, coloquen ustedes ahí en donde estén anotando, ¿tiene vida o no tiene vida? Y pónganle bióticos y abióticos. Bueno, después clasifiquémoslo o pongamos el criterio de si ese recurso lo puedo utilizar nuevamente o no, ¿verdad? Entonces hablamos de recursos naturales reutilizables y los no reutilizables, ¿verdad? Pongan de ejemplo ahí en donde anotan, pongan de ejemplo el suelo, ¿verdad? Para que lo vayan haciendo. Entonces, ahora vamos a diferenciar los recursos naturales en renovables o no renovables. Para poderlo hacer, hay tres aspectos importantes. Anótenlo ahí, así como en un cuadrito, tres aspectos importantes y traten de analizar el suelo para saber en qué posición se encuentra. Disponibilidad en el tiempo, es decir, que siempre esté ahí, ¿verdad? Que esté disponible. Bueno, el segundo aspecto que hay que tomar de ese recurso es su tasa de generación, es decir, o regeneración, es decir, cada cuánto está disponible otra vez. Bueno, vamos a quedarnos en esa parte. Vamos a pensar en este frasco. Vamos, aquí tenemos un frasco, miren, este es un frasco. Vamos a pensar que este frasco cuando nosotros lo encontramos es el suelo. Este frasco va a ser el ejemplo del suelo. Entonces este suelo estaba lleno. Entonces cuando me está hablando de su tasa de generación o regeneración significa que yo lo uso y me está preguntando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se va a tardar por sí solo para llenarse? ¿Sí? O sea, todo lo que yo les traigo al suelo, ¿cuánto tiempo va a regresar a su estado original en el que eso se llama su tasa de generación? Y el tercer aspecto es su ritmo de uso o consumo, es decir, cada cuánto lo uso, o sea, qué tanto estoy usando ese recurso, ¿verdad? Y entonces esos son tres aspectos que a mí me sirven para evaluarlo, ¿verdad? Entonces, en un ciclo cronológico, es decir, en un ciclo del tiempo de renovación corto, son renovables, es decir, si todo el recurso del que yo estoy pensando lo utilizo, ¿sí? Porque está disponible, en un año está nuevamente disponible, ¿verdad? De acuerdo a mi ritmo de consumo, está nuevamente disponible en un año y como yo lo considero un corto tiempo, es un recurso renovable, ¿sí? Si yo lo utilizo y va a estar disponible nuevamente hasta dentro de 50 años, yo lo puedo considerar no renovable porque es demasiado tiempo. Casi que me llevaría una vida volver a utilizarlo, ¿verdad? Entonces, eso es como podemos clasificar si un recurso es o no renovable.
Vamos a conceptualizar entonces, un recurso renovable es un recurso natural, ¿sí? Tenga o no tenga vida, pero es un recurso natural, está en la naturaleza, que se puede restaurar por procesos naturales, o sea, por sí solo, el hombre no se tiene que meter, a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. Es decir, es lo que les digo, si yo lo encontré lleno, lo llevo hasta acá donde aparece esto y por sí solo se regenera y yo lo vuelvo a usar y se regenera y se vuelve a usar. Es un recurso natural renovable, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué son renovables? La radiación solar, las mareas, el viento, la energía hidroeléctrica, son recursos perpetuos que no recorren peligro de agotarse a largo plazo. Ahí ya tenemos recursos naturales renovables. Entonces, ¿qué es importante en analizar en cada uno de estos aspectos? Es importante entender entonces que ese recurso se debe de regenerar para estar disponible para que lo vuelva yo a utilizar. O sea, ser más rápido que la cantidad de uso que lo voy a dar. Ahora, si estoy hablando de un recurso no renovable, que también es un recurso natural, que puede tener vida o no, que no puede ser producido, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Es decir, no lo puedo poner disponible tan rápido de como yo lo necesito. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de la que la naturaleza puede recrearlos. Sigamos conceptualizando. Dentro de los recursos naturales renovables vamos a encontrar los que tienen vida. La flora, la fauna y el suelo. Aunque actualmente en algunos casos se está produciendo un uso excesivo e inadecuado, que puede hacer que pierdan esta consideración debido a que sus ciclos de regeneración queden por debajo de su tasa de extracción. Cuando nosotros empezamos a tener un concepto como este, es decir, me está diciendo que el suelo, la flora y la fauna son renovables, ¿sí? Pero me está diciendo que ya empezamos a tener problemas porque lo estamos utilizando excesivamente, ¿verdad? Entonces, probablemente algún día pierdan esa consideración y ese es el nacimiento de un curso como estos, ¿verdad? Que me está diciendo manejo y conservación de suelos para que no lleguemos a convertirlo en un aspecto no renovable, ¿verdad? Podemos considerar la luz solar, el viento, el agua, porque se pueden considerar como inagotables, ¿verdad? Pero ya hablamos, en estas épocas ya hablamos de que es casi inagotable el recurso agua, ¿verdad? Principalmente el agua dulce. Los no renovables son materiales distribuidos irregularmente por la Tierra en una serie de depósitos limitados y con un ritmo de regeneración muy inferior a las tasas de extracción o explotación actuales. Por ejemplo, aquí hablamos de los minerales. Si ustedes ven una minera va, se establece en un lugar, extrae todo lo que hay y después se retira, ¿verdad? Porque ya no hay, ya se agotaron el recurso, ¿verdad? Entonces también podemos hablar en este caso de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas natural y los nucleares como el uranio. Pensemos en el petróleo, si se dan cuenta, nosotros sufrimos mucho por las altas y bajas eh, del combustible, del precio de los combustibles, porque las cantidades de petróleo en el mundo son limitadas, es decir, se van a acabar algún día. Entonces, las potencias mundiales a nivel de países es lo que se pelean, ¿verdad? Este producto de petróleo. ¿Por qué? Porque el que tiene más petróleo es como que el que tiene mayor poder porque es lo que mueve el mundo, ¿verdad? Por eso lo han querido cambiar a otros aspectos como energía nuclear, como energía eléctrica, o sea, todos han querido cambiar esta condición por el exceso de uso que necesitamos, que muchos motores que se trabajan en el mundo es a través de combustibles fósiles.
Vamos a hacer una pausa. Vamos a ver si hay alguna duda. Eh, Nuevamente les aclaro, no envío diapositivas. Material parental lo vamos a ver. Eh, Esto que vemos acá, que es roca, sí es material eh, parental, pero lo que aquí ya sucedió es que ya llegó a la superficie. Quiere decir que toda la parte de la capa fértil y todo lo que encontramos ahí ya fue erosionado, ¿verdad? Ya estamos utilizando. Entonces, los niveles de meteorización ya se vuelven mucho más lentos, entonces vemos mayor exposición de material parental, ¿verdad? Que al final son rocas y entonces se van mezclando en el suelo, ¿verdad? Podemos encontrar lugares. Ahora, es importante conocer cuando vemos esas condiciones, saber en qué lugar nos encontramos, porque ya hay estudios de suelos a nivel de Guatemala, donde ya podemos saber qué tipo de material original hay en cada lugar del país, y eso nos ayuda a saber qué tipo de suelo encontramos ahí, ¿verdad? Solo para aclarar esa duda del compañero. Manejo sustentable, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a manejar? Es el uso, desarrollo y protección de los recursos, tanto naturales como físicos, a una tasa que permite a las personas y comunidades proveerse de bienestar social, económico y cultural en beneficio de su salud y seguridad, mientras mantiene su potencial original a lo largo del tiempo. El manejo sostenible es el proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones. Entonces, entre lo sustentable y lo sostenible, únicamente pensamos en algo muy simple. A ustedes les tienen que quedar estos dos conceptos muy básicos, ¿verdad? Esto sí, apréndanselos de memoria, interprétenlos. Pero es importante algo. Yo necesito de muchos recursos naturales, le tengo que dar uso para satisfacer mis necesidades, pero tengo que tener, hoy yo tengo 25 años, pongamos un ejemplo, pero yo quiero que ese recurso esté cuando yo tenga 50 años. Eso significa que sea sustentable. Y que sea sostenible significa que a las siguientes generaciones existe también ese recurso. Pero ojo, no es que exista poco, que exista lo mismo, en la misma cantidad que para mí estuvo disponible. Entonces ustedes me dicen, no, pero si lo estoy usando, claro, por eso lo quiero que sea sustentable y sostenible. Entonces tengo que aprender a usar solo lo suficiente para mí a una tasa o un ritmo en que se regenere normalmente. Y para eso hacemos conservación de suelos. Eso es lo que queremos, conservar el suelo. ¿Y qué voy a hacer para conservar el suelo? Hacer prácticas apropiadas que toman en cuenta el uso de la tierra, la topografía, el grado de pendiente, las causas de degradación del suelo, la factibilidad de construir las estructuras y la aceptabilidad de la agricultura. Eso es importante. Así de simple. Yo quiero conservar, tengo que hacer prácticas para conservar mi suelo, tomando todas estas y que no sean difíciles de hacer y que el agricultor, el que está en el campo, las logre hacer. Es como que si ustedes estuvieran construyendo una casa y les dicen, mire, pero lo primero que tienen que hacer es un muro. Ese muro le vale 200,000 quetzales y ustedes tenían un presupuesto de 200,000, pero para su casa, ¿verdad? Solo con sostener la tierra. Entonces hay que pensar realmente que es muy costoso, ¿verdad? Y eso no se trata la conservación de suelos. ¿Por qué nace la conservación de suelos? Porque tenemos problemas de erosión, ¿verdad? Que hemos hablado de la erosión, de la compactación, de la salinidad, de la acidez, de un uso inadecuado y que hemos contaminado los suelos. Conservación de suelos implica, en primer lugar, educar a la población para erradicar tres prácticas muy negativas. La quema de los rastrojos o residuos agrícolas, principalmente en la siembra de maíz, siembra de caña de azúcar, siembra de palma africana, es donde mayor se da, la siembra de pastos también, es donde mayor se da las quemas de rastrojos, ¿verdad?
Eso lo podemos ir cambiando, ¿verdad? Porque generan incendios forestales, ¿verdad? El otro aspecto es el desorden generalizado, es decir, cómo utilizamos los lugares de suelos. No estamos haciendo estudios para utilizar el recurso suelo de acuerdo a la capacidad que tiene ese suelo de ser utilizado. Decimos, está bonito ese terreno y aquí le sembramos tal cosa, o aquí le ponemos tal cosa. Y realmente de repente ese suelo no tiene capacidad para producir lo que nosotros queremos. Entonces hay que hacer estudios primero. Entonces vamos a ver 4 cosas para la gestión de la conservación del suelo, ¿verdad? La adopción de medidas tendientes a evitar y corregir las acciones que generen erosión, salinización, desertificación o modificación de las características topográficas y otras formas de degradación del suelo y del paisaje. Estas son todas las prácticas de conservación del suelo. La restauración y recuperación del suelo y del subsuelo que haya sido afectada por la ejecución de actividades. Esto mucho tiene que ver con el descanso que le damos al suelo posterior a estas prácticas que estamos implementando. Clasificación de los suelos en función de sus capacidades agrológicas, lo que les decía, hay que hacer un estudio primero de los suelos para darle el mejor uso al suelo de acuerdo a la capacidad que tiene de poderme producir. No más, no sacarle más de lo que tiene capacidad, ¿verdad? Y último, el uso y aprovechamiento del suelo y del subsuelo debe realizarse en función a su vocación natural, la disponibilidad y acceso a las tecnologías ambientalmente seguras a fin de evitar su degradación. Entonces, ya lo clasifiqué, ahora hacer uso. No me sirve nada tener el papel que diga qué clasificación es si yo no le doy el uso respectivo, ¿verdad? Entonces, conservación y manejo sostenible del recurso suelo es el conjunto de actividades y prácticas agroculturales que se diseñan y ejecutan con el objeto de prevenir, reducir, corregir o frenar los procesos de degradación para recuperar, mejorar o mantener las propiedades del suelo. Entonces, ¿qué quiero yo hacer a nivel de componer? Es recuperar el suelo, mejorar el suelo y mantener las propiedades. Eso quiero hacer yo, ¿verdad? En el futuro. Pero ¿para qué lo hago? Porque yo puedo prevenir, es decir, si el suelo está bien, pues voy a prevenir que le pase algo, que se degrade, que se reduzca su degradación normal, corregir lo que se pueda y frenar los procesos de degradación. Entonces, tenemos esa parte, ¿verdad? Para conservar. Manejo sustentable es capaz de ser mantenido por un largo tiempo sin interrupción del debilitamiento, pérdida de potencia o calidad. Uso sostenible del suelo es el que permite mantenerlo como recurso de manera que se obtengan beneficios a largo plazo, sin que se produzca su degradación. Para conseguir un uso sostenible se requieren 2 tipos de medidas, las preventivas y las correctoras. Entonces aquí miren, prevenir, ¿sí? Y corregir. No porque ya se degradó, lo dejo así y que se termine de degradar. Todavía lo puedo corregir, ¿verdad? Es importante entender que la historia de los suelos en Guatemala, más o menos desde la década de los 50, más o menos en 1959, salió el estudio de clasificación de reconocimiento de suelos de la República de Guatemala, hecha por Simos, Tarano y Pinto. De ahí solo se han hecho adaptaciones a partir de este estudio que tenemos, ¿verdad? Que fue un estudio muy bueno, es la base de todos los análisis que nosotros hacemos. Nos adaptamos un poquito al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero existe ya metodología que podemos nosotros ir trabajando, ¿verdad? En materia de conservación. Porque si en 1959 esos suelos estaban bien, actualmente de repente ya no lo están, pero hay metodologías establecidas para poder recuperar, regenerar y pues prevenir cualquier situación en el futuro, ¿verdad? ¿Qué pasa en el deterioro de los suelos? El cultivo en laderas, la deforestación, la agricultura migratoria, el sobrepastoreo, el uso excesivo de la labranza y las quemas son factores que inciden en el deterioro del suelo. Pues bueno, ahí tenemos la clase de hoy. Muy agradecido por la atención a ustedes. Espero que haya sido bastante el aporte básico que es el que tenemos al día de hoy, ¿verdad? Y que podamos nosotros poder compartir con ustedes el tema de conservación de suelos. Ahí está, alguien pedía el concepto de suelo.
Pues sí, es lo que tenemos. Si no hay otra duda, pues muy agradecido por hoy y nos vemos el próximo domingo, primero Dios. Que tengan una bendecida tarde y pues que todo salga bien.